celulares que producen algunas especies de bacterias. No todas las bacterias tienen la capacidad de producir esporas. Y la característica más importante de estas esporas, como les comentaba ahorita, es que pues, son estructuras celulares, es decir, tienen todas las mismas características de una bacteria. Entonces aquí tenemos una bacteria con su cromosoma y acá tenemos una espora, tiene también cromosomas, ¿sí? La única diferencia entre estas dos estructuras es que una tiene una membrana y una pared celular. Entonces, esta es la célula normal, mientras que esta de acá también es más chiquita, tiene una pared celular, pero aparte de la pared celular, pues tiene también otras capas, por lo menos 3 capas adicionales, y estas capas adicionales pues le van a dar ciertas características, sobre todo de características de sobrevivencia. Entonces, la función de esta célula es idéntica en cuanto a información genética, pero esta de acá nosotros llamamos una célula vegetativa, mientras que a esta le llamamos una espora, y esta de acá pues su función es metabolismo y división celular, es decir, que es capaz de proliferar, mientras que la espora no metabolismo, no reproducción. Entonces, si no tiene esas dos funciones, ¿verdad? De que tiene una célula vegetativa, entonces, ¿cuál es la función de una espora? Pues la función de una espora es simplemente sobrevivir, ¿verdad? A distintas condiciones, principalmente sobrevivir en condiciones de hambruna. Este va a ser el activador del proceso de esporulación, pero aparte de sobrevivir este proceso de hambruna, también es capaz de sobrevivir disecación, es decir, falta de agua, puede vivir completamente sin agua, y también puede sobrevivir todo tipo de desinfectante. ¿De qué estamos hablando? Pues entonces una espora es capaz de sobrevivir cloro, una espora es capaz de sobrevivir alcohol, una espora es capaz de sobrevivir antibióticos, una espora es capaz de sobrevivir ácidos, etcétera, ¿no? Todo tipo de desinfectante, la espora es capaz de sobrevivirlo, y aparte de eso, también es capaz de sobrevivir calor, ¿verdad? Aquí voy a hacer un paréntesis, hasta 120 grados centígrados. Imagínense que el agua hierve a 100 grados centígrados, pues una espora perfectamente puede sobrevivir una temperatura de agua hirviendo, y aparte también es capaz de sobrevivir luz ultravioleta, ¿sí? Entonces, la espora, para nosotros en microbiología, la espora bacteriana es probablemente la estructura más indestructible que tenemos. Y como es una estructura prácticamente indestructible, nosotros vivimos rodeados de esporas. Esporas en el suelo, esporas en la pared, esporas en el aire, y por lo tanto, esporas bacterianas representan una de las principales fuentes de contaminación de alimentos, pero también una de las principales amenazas de contaminación en ambientes hospitalarios, principalmente en ambientes quirúrgicos. En cirugía, la presencia de esporas puede significar la diferencia entre que un paciente se recupere unos cuantos días o que comience un proceso de gangrena. ¿Sí? ¿Estamos? Disculpe, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, dígame.
Sí, disculpe. Entonces, cuando una bacteria tiene una espora, globalmente se le dice espora a la bacteria. Es que la bacteria vegetativa se convierte en una espora y esta sobrevive, entonces es como una cadenita, ¿no? Entonces tienes una, vamos a ver hoy, tienes una bacteria. Esta bacteria no es cualquier bacteria. Esta bacteria tiene ciertas características. Número uno, es una bacteria gram positiva. Únicamente bacteria gram positiva esporulan y aparte es un bacilo. Para nosotros, los dos únicos géneros importantes en el ámbito médico, los únicos géneros que cumplen con este proceso de esporulación son género Clostridium y género Bacillus. Estos son los dos géneros de importancia médica con los que nosotros tenemos que protegernos. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Entonces tienes una célula que llamamos una célula vegetativa. Y como les comentaba ahorita, pues esta célula tiene la capacidad de dividirse, es decir, esta célula pues puede comenzar un proceso de división celular, puede convertirse en dos células con su cromosoma, etcétera, ¿no? Entonces, tiene la capacidad de división celular o tiene la capacidad, en caso de una condición que active este proceso, principalmente hambruna extrema, no principalmente, únicamente un proceso de hambruna extrema que nosotros llamamos condiciones de inanición. Cuando eso pasa, la bacteria activa un proceso de esporulación. ¿Sí? Y entonces esta misma bacteria lo que hace, ¿verdad? Es que empieza a producir, ¿verdad? Dentro de ella empieza a producir, ¿verdad? Una estructura. Aquí está el cromosoma de la bacteria madre, aquí está el cromosoma de la nueva espora, ¿verdad? Y dentro de la otra bacteria, entonces esta bacteria empieza a rodearse de múltiples capas, ¿verdad? Hasta que finalmente se convierte en una espora. En este caso, nosotros le conocemos como una endospora, si está dentro de una bacteria. Endospora, ¿verdad? Pero la finalidad de esta espora es sobrevivir, ¿verdad? El récord de sobrevivencia lo tiene una espora que sobrevivió en más o menos creo que 20.000 a 30.000 años. Entonces, esporas son muy, 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 muy persistentes. No crecen, no proliferan, no hacen ningún tipo de funciones metabólicas, ¿no? Entonces, digamos que están en un estado de hibernación, ¿verdad? Más o menos como un estado de hibernación. Y luego, entonces, si esta espora, ¿verdad? Sobrevive, pero si vuelve a encontrar nutrientes, entonces esta espora pasa por un proceso de germinación. Es decir, que esa espora, ¿verdad? Se va a convertir de nuevo en una célula vegetativa. ¿Sí? Y entonces luego, una vez que ya tiene alimento, entonces esta bacteria puede proliferar. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Por eso les digo que son bacterias que son un problema porque pueden representar fuentes de contaminación. Entonces, acá tenemos una imagen de un bacilo, ¿verdad? Aquí tenemos una cadenita, un estreptobacilo, y note que en el centro estos fueron teñidos con una tinción que se llama safranina. Algunos de los que están yendo al laboratorio, pues ya saben que existe una tinción que se llama safranina, que se tiñe a la célula de color rojo, pero noten que el centro de este bacilo, pues no tiene
ningún tipo de tinción. ¿Verdad? La gente cuando lo ve por primera vez, los estudiantes cuando lo ven por primera vez, me acuerdo cuando estaba en el laboratorio me decía, es un núcleo. Y yo, ¿cómo hacer un núcleo si las bacterias no tienen núcleo? No, no, no. ¿Qué es lo que está pasando? Que el tinte penetra todo el citoplasma de la bacteria madre, pero no puede penetrar todas estas capas. Si agarramos este mismo bacilo y lo ponemos en un microscopio electrónico, esto es lo que vamos a ver. Entonces note que esta es la endospora, aquí está el DNA, todo esto es DNA, aquí está la membrana citoplasmática, aquí está la pared celular, aquí tiene una segunda pared celular y luego tiene una serie de estructuras que se llama la cubierta, y estas tres estructuras, toda esta capa de acá, lo que le permite a la espora es evitar ser permeabilizada con detergentes o cualquier tipo de tinción. La única forma como nosotros en el laboratorio teñimos esporas, nosotros en el laboratorio teñimos las esporas con una tinción que se llama verde de malaquita. Entonces, verde de malaquita en vapor penetra a la espora y luego lo teñimos el resto de la bacteria, lo teñimos con safranina. Entonces aquí tenemos safranina. ¿Sí? Entonces tenemos safranina que sí penetra a la célula vegetativa, y dentro acá tenemos verde de malaquita. Esta es la forma como nosotros teñimos endosporas en el laboratorio. A esta tinción nosotros le conocemos como Christmas staining o tinción de Navidad, por los dos colores, ¿no? Por el color rojo y verde. ¿Sí? Entonces, esta es la forma como teñimos las endosporas, este es como se ve. El proceso se llama un proceso de esporulación. El proceso de esporulación es el proceso mediante el cual una célula vegetativa se convierte en una espora. A este proceso nosotros le conocemos como esporulación, y lo que significa es que esta bacteria, ¿verdad?, implica cambios genéticos, ¿verdad?, y cambios metabólicos que producen o que conducen a esta diferenciación de una célula vegetativa. Esta es la célula vegetativa. Entonces, la célula vegetativa es la que es metabólicamente activa, mientras que la espora es metabólicamente inactivada. Entonces, este va a estar en un estado de hibernación y puede sobrevivir en ese estado de hibernación por muchísimo tiempo. El récord, como les comentaba, es una espora que se encontró aquí en Chihuahua, que ha sobrevivido en una cueva subterránea por más de 20,000 años, ¿no? Entonces, son estructuras muy, muy, muy duraderas, muy, muy, muy persistentes, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen las bacterias? Pues las bacterias lo hacen como una estrategia adaptativa, es decir, una estrategia que les permite sobrevivir ante cambios en el ambiente, pero, ¿verdad? Sobre todo, cambios de privación o de falta de alimentos, ¿verdad? Entonces, de privación de nutrientes, sobre todo carbono, nitrógeno y fósforo, ¿verdad? Y entonces, estas bacterias que están en un ambiente privado de nutrientes, nosotros decimos que existen en condiciones de inanición, ¿verdad? Y entonces estas esporas sobreviven en polvo, en suelo, en hierba seca, es decir, ambientes que no tienen ningún tipo de nutrientes, pero aparte de sobrevivir en estos ambientes que son muy pobres, la endospora o la espora también sobrevive a altas temperaturas hasta 120 grados centígrados, disecación, es decir, falta de agua, rayos ultravioletas y todo tipo de desinfectantes. Cloro, agua oxigenada, antibióticos, jabón, detergentes,
a cualquier tipo de condición y la temperatura de sobrevivencia que es hasta 120 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, la temperatura que llamamos nosotros 121 grados centígrados por 15 minutos, este es el tiempo necesario para inactivar o eliminar esporas, ¿sí? Y por lo tanto, a esta temperatura nosotros le conocemos como temperatura de esterilización. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Ok. Entonces, los que están yendo al laboratorio ya sabrán que todos los medios de cultivo han sido esterilizados en un horno que se llama un autoclave. Y todos los que están yendo al laboratorio saben que nosotros también eliminamos esporas mediante el flameado en rojo. Flameado en rojo del asa metálica. Entonces nosotros tenemos un alambrito que tiene un doblez al final que nos permite a nosotros inocular bacterias en un medio de cultivo estéril, y la forma como lo esterilizamos es flameando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esencialmente estamos eliminando bacterias, ¿cómo se llama? Que esporulan, principalmente Bacillus y bacterias del género Clostridium. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, les comentaba de que el proceso comienza por privación de nutrientes, es decir, por una condición de inanición, ¿verdad? Distinguimos la célula madre, se le conoce como célula vegetal o vegetativa, ¿verdad? Y esta célula produce una espora, al final libera esa espora que se disemina en el aire. Y cuando la espora encuentra medios ricos, entonces este proceso es reversible. Entonces, así como la célula vegetativa comenzó un proceso de esporulación, la espora puede revertir este proceso y convertirse en una célula vegetativa si encuentra los nutrientes apropiados, ¿sí? Entonces, una espora genera una célula vegetativa, la célula, pero no la espora, se divide, ¿sí? Entonces, como les comento, esporas son nuestra principal amenaza en ambientes quirúrgicos y en ambientes de laboratorio. Y por lo tanto sería terrible que todas las bacterias tuviesen la capacidad de esporular. ¿Cuáles son los géneros que nosotros conocemos que esporulan? Pues el género Bacillus, el género Clostridium, el género Sporosarcina y el género Thermoactinomycetes. De estos, los más importantes en el ámbito médico, pues son los géneros Bacillus y género Clostridium. Nosotros nos referimos a esta bacteria como Firmicutes. Cute, que significa piel, y Fermi, que significa duro. Nos referimos a ellos como bacterias de piel dura. No es piel, pero son capas muy duraderas que le permiten sobrevivir a todo este ambiente. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Ok. La espora también a nosotros, la formación de esporas, a nosotros también nos sirve como técnica de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si yo veo una cadena de bacilos en donde el centro del bacilo pues no se tiñe, a no ser que lo tiña con verde de malaquita, pues este es un indicativo muy apropiado del género Bacillus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Bacillus produce una espora en el centro
en el centro de la célula produce una espora, ¿verdad? Y esa espora esencialmente no deforma a la célula. Entonces, el bacilo más o menos mantiene su propia, ¿cómo se llama? Características. Entonces, tenemos en el centro, tenemos una espora, ¿verdad? Parece como un ojito, mientras que existen otras bacterias, como por ejemplo estas bacterias que están acá abajo, que tienen el bacilo. Entonces, así estaba el bacilo, y luego este bacilo se deforma, porque la espora pues deforma al bacilo. A estas esporas que deforman el bacilo, o a estas células en donde la espora deforma el bacilo, nosotros nos referimos a ellas como Clostridium. Clostridium, que en latín significa cerillos o uso. Es decir, parece como un palillo de tambor. Entonces, si ustedes han visto los palillos de tambor, pues tienen un extremo más o menos como un cerillo o un fósforo, ¿sí? Entonces, de ahí viene el nombre de Clostridium. Clostridium porque la endospora, ¿cómo se llama? Deforma al bacilo y le da esta experiencia como de un fosforito. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la espora? Bueno, pues los componentes de la espora, o de la espora, pues esencialmente lo más importante es que la endospora tiene un montón de características distintas que una célula vegetativa. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Les comentaba yo de que la endospora pues tiene el genoma completo. Entonces, acá tiene una membrana. Ahí está la membrana. Membrana fosfolipídica. ¿Sí? Adentro de la membrana tiene también, ¿cómo se llama? El cromosoma entero. Cromosoma completo. También tiene ribosomas. ¿Sí? Entonces es una, ¿cómo se llama? Tiene las mismas características de una célula vegetativa, ¿verdad? Tiene los tres componentes principales que hemos hablado: membrana fosfolipídica, que permite el intercambio de nutrientes; cromosoma, que codifica o guarda toda la información genética, todo el potencial metabólico, todas las características de replicación, las características estructurales de una célula; cuenta con ribosomas para convertir esta información genética en proteínas, pero a diferencia de una célula vegetativa, la primera diferencia que encontramos en una célula, ¿cómo se llama? En una célula, en una espora, perdón, es el contenido de agua. El contenido de agua es de apenas 30%. Es decir, que a diferencia de una célula vegetativa tiene 90-95% de agua. La endospora tiene apenas 30% de agua. ¿Sí? Ok. ¿Cómo logra este 30% de agua? Es decir, ¿cómo pasa de un estado en donde la célula vegetativa, tiene 96% de agua, cómo logra ¿cómo se llama? Ambiente? Pues lo hace mediante la importación de calcio. Entonces, calcio más 2 va a entrar a la célula, y este calcio más 2 va a permitir la pérdida de agua. ¿Sí? El resultado final de la acumulación de calcio es que calcio aumenta en concentración dentro de la célula
y al final la célula logra apenas 30% de agua. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ok, profe. Ahora bien, ¿cómo le hace la bacteria para retener este calcio? Este calcio, ¿verdad? Recuerden que las membranas, ¿verdad? Si nosotros agarramos una célula, importamos calcio, pues calcio debería de salir por cuestiones de, ¿cómo se llama? Diferencia de concentración. Pero en el proceso de esporulación, la espora retiene el calcio porque la espora retiene este calcio mediante un material quelante de calcio que se llama ácido diaminopimélico. Perdón, dipicolínico. ¿Sí? Entonces, el ácido dipicolínico es un ácido, es una molécula, ¿verdad? Acá tiene la estructura del ácido dipicolínico, ¿verdad? Tiene un anillo central, una base nitrogenada, y esta base nitrogenada tiene dos ácidos carboxílicos, y estos ácidos carboxílicos, note que este ácido carboxílico tiene interacción electrostática con este calcio, y entonces, mediante la acumulación de ácido dipicolínico, le permite a la endospora ir reteniendo calcio. El resultado del incremento en la concentración de calcio dentro de la endospora le va a permitir a la endospora perder suficiente agua, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Cuando pierde toda esta agua, entonces la bacteria para su metabolismo, paraliza metabolismo. ¿Estamos? Bueno. Sí, Sí, profe. profe, gracias. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la endospora no hace metabolismo? Pues porque no tiene agua. Recuerden que agua es el solvente universal. Si la célula no tiene suficiente agua, entonces la célula simplemente paraliza su metabolismo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Ya estamos viendo entonces características diferenciales entre una endospora o una espora y una célula vegetativa. Uno de ellos es el contenido de agua. ¿Sí? Aparte de eso, la endospora o el cromosoma de las endosporas no solamente tiene un cromosoma, pero este cromosoma lo encuentra rodeado, cubierto de unas proteínas. Entonces, ahí está el cromosoma, pero este cromosoma está cubierto de proteínas pequeñas protectoras. ¿Ok? Estas proteínas esencialmente cumplen un papel muy importante, y es que estas proteínas esencialmente protegen al cromosoma de daños por luz ultravioleta. O sea que tenemos rayos ultravioleta, y esencialmente lo que estas proteínas hacen es que absorben o desvían radiación ultravioleta. ¿Sí? Por eso es que las endosporas no se pueden eliminar con luz ultravioleta, de la que utilizamos, por ejemplo, en los dentistas, por ejemplo, la que utilizan los dentistas para esterilizar los dientes. Pues una endospora pues no se puede eliminar con luz ultravioleta. También le permite sobrevivir también calor. Entonces, uno de los principales problemas, ¿verdad? Con el calor es que el ADN se desenrolla, pero como especialmente está empacado alrededor de estas proteínas pequeñitas, pues, ¿cómo se llama? Pues no tiene ningún problema para sobrevivir. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok, muy bien. Sí, profe. Entonces, como ven ahorita, ¿verdad? Ya tenemos varias características, ¿verdad? Que le permiten a la bacteria, pues, tener estas propiedades de las que les hablaba. Entonces, el cromosoma, ¿verdad? Está empacado alrededor de esta proteína, lo que lo protege de radiación ultravioleta y calor. El bajo contenido de agua
le permite a la endospora paralizar su metabolismo. Y como paraliza su metabolismo, pues es resistente a los antibióticos. Como paraliza su metabolismo, entonces no necesita agua. Es decir, que puede vivir en un ambiente completamente deshidratado. Como tiene muy poca agua, la endospora pues también tiene tiene la capacidad de vivir en ambiente en donde no hay alimento, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunas de las características iniciales. Ahora voy a redibujar esto, ¿verdad? Y entonces tiene 30% de agua, tiene los ribosomas, tiene los cromosomas, y recuerden que el ADN está cubierto de estas proteínas protectoras. Muy bien. ¿Qué más tiene la endospora? Pues la endospora también tiene, o la espora, perdón, también tiene una pared celular. Ahí está la membrana, tiene una pared celular. ¿Sí? Esta pared celular también está hecho de un material que es peptidoglucano, pared celular. Está hecho de el mismo material que vimos la semana pasada, que es peptidoglucano, y luego tiene una segunda capa que también está hecho prácticamente del mismo material. Esta segunda capa alrededor de la pared celular, nomás que esta capa es un poquito más laxa, un poquito más abierta, y a esta capa nosotros le conocemos, ¿cómo se llama? Como la corteza. La corteza también está hecho de peptidoglucanos o peptidoglicanos, pero, ¿verdad? A diferencia de eso, pues está, ¿cómo se llama? Un poquito más laxa, un poquito más transparente, ¿no? ¿Sí? Luego, arriba de esta corteza, la espora tiene una segunda membrana fosfolipídica. Entonces, a pesar de que es una bacteria gram negativo, esta espora sí tiene una segunda membrana que le llamamos membrana externa. Y está hecho también de fosfolípidos. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Ok? Y finalmente, la capa más importante de una espora es esta capa que está alrededor de toda la membrana. Esta capa que cubre completamente la espora, la tercera capa, esta de acá, ¿verdad? Esa de acá, se conoce como la cubierta, y esta capa está hecha de proteínas súper impermeables. ¿Sí? ¿Por qué son impermeables? Porque esencialmente las capas tienen unas líneas de proteínas, y estas proteínas tienen sulfidrilos, y estos sulfidrilos se pueden interactuar para formar un famoso puente de doble sulfuro o un puente disulfuro. Entonces, estos puentes disulfuros permiten conectar a toda la célula, a toda la cubierta, y esencialmente estas capas de proteína es lo que lo hace completamente impermeable a cloro, impermeable a detergente, impermeable a agua oxigenada, impermeable a mertiolate o cualquier tipo de químico que usted utilice para desinfectar. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Cuál es el proceso de esporulación? Pues miren, chicos, yo antes lo preguntaba todo esto porque era importante, o es importante, sigue siendo importante que usted recuerde más o menos los pasos
del proceso de esporulación. Sin embargo, pues uno asume de que el conocimiento pues es para toda la vida, y no es cierto. Entonces, cuando les preguntaba un año después si me podía describir un proceso de esporulación, pues el 98% de los estudiantes pues no sabía. Entonces, es una pérdida de tiempo de estar tratando de ¿cómo se llama?, de que usted se memorice esto, si no lo va a ¿cómo se llama?, recordar un año después. Pero se lo voy a explicar de todas formas porque es importante que usted lo sepa. ¿Cómo se forma la espora? Pues la espora se forma al inicio, se parece mucho a la forma como replica una bacteria. Entonces partimos de una célula vegetativa que tiene un cromosoma. Lo primero que va a ocurrir es la división del cromosoma, o la replicación del cromosoma. Entonces aquí tenemos un cromosoma, dos cromosomas. Entonces paso número 1, replicación del cromosoma bacteriano. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo primero que va a ocurrir. ¿Sí? Sí, Bueno. profe. Ok. Lo segundo que va a ocurrir es que la membrana citoplasmática va a comenzar a, primero se alarga y luego la membrana citoplasmática empieza a moverse hacia el interior. ¿Sí? A este movimiento de la membrana citoplasmática nosotros le conocemos como la formación de un septum. Septum es la división de la nariz. Eso literalmente significa septum, división. Muy bien. Y antes, entonces, esto es formación del septum. Número 2, formación de septum. Y una vez que se forma el septum, el tercer paso es la segregación ¿sí? El tercer paso es la segregación de cromosomas. Entonces, este septum pues representa la división, y entonces un cromosoma se queda acá, mientras que el otro cromosoma se mueve a este lado de la bacteria. ¿Sí? Una vez que los cromosomas se segregan, pues finalmente el septum se cierra. ¿Sí? Y entonces tenemos una célula y una segunda célula. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Durante la formación del septum, todavía no lo he dibujado, ¿verdad? Pero durante esta división, pues había una pared celular. Entonces aquí tenemos una pared celular. Aquí está la pared celular. Y aquí está la pared celular. Recuerden que la pared celular tiene que controlar esto, y esencialmente, a medida que se va formando el septum, en esta división se empieza también a acumular la pared celular. ¿Sí? Y entonces el resultado final es que esta célula tiene una pared celular y esta también tiene una pared celular. ¿Sí? Muy bien. Una vez que ya se separaron, se segregaron los dos cromosomas, entonces ahora sí comienza entonces un proceso que llamamos un proceso de invaginación de la membrana madre. Entonces, esta membrana de la mamá empieza a moverse alrededor de la membrana hija. Acá está la membrana mamá, acá está la membrana de la endospora, y a esto nosotros le conocemos como número 5, invaginación
de membrana externa. ¿Sí? Entonces, la membrana de la mamá empieza a moverse, a deslizarse a lo largo de la pared celular de la hija. Entonces, empieza a moverse a lo largo de la pared celular de la hija hasta que finalmente esta membrana, envuelve a toda la hija. Acá tenemos, al final de este proceso, tenemos a la célula de la mamá, se vuelve a formar, y acá tenemos una membrana externa, una membrana interna, un cromosoma, y en medio, pues tenemos obviamente también la pared celular. Durante este tiempo, la pared celular empieza a acumular más material y se forma la corteza. Entonces, acá está la corteza, membrana externa, también durante y pared celular. ¿Sí? Y durante este tiempo, también la bacteria empieza a acumular ácido dipicolínico, más calcio, y durante este tiempo, entonces, la cantidad de agua dentro de la bacteria empieza a reducirse, ¿sí? Entonces, una vez que ya se forma la corteza, que la célula se está hidratando, y también, ¿cómo se llama? Acumula estas proteínas, también empieza a acumular estas proteínas que lo van a proteger. Entonces, una vez que ya tiene todo listo, entonces todas estas capas internas están listos, entonces finalmente, entonces ya esta espora está lista y finalmente una vez que se forma todo esto, entonces esta endospora entonces ya empieza a acumular la capa externa, ¿no? Y la capa externa pues es esta capa de proteínas, y esto se le conoce como ¿cómo se llama? Cubierta. ¿Sí? Y eventualmente entonces ya la endospora queda completamente con todas sus capas, ¿verdad? Con la cubierta, con la membrana externa, con la corteza, con la pared celular y todos estos componentes internos como ácido tricolínico, más calcio, menos agua, proteínas que cubren el cromosoma, y a esto nosotros le conocemos como una endospora. Es decir, una espora que se encuentra dentro de otra célula. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Disculpe, profe. Dígame. En el paso 5, entonces una de las células que se dividieron sin vagina y la otra Ajá. entre la... Esencialmente, entonces lo que hace es que, digamos que ¿cómo se llama? Cosita, es la espora, y entonces la membrana externa de la mamá empieza a moverse alrededor de esto hasta que finalmente le envuelve completamente, y entonces eso forma la membrana externa de la endospora. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, entonces en el paso 6 es formación de la corteza. Está hecho de peptidoglucano. Y en el paso 7 es la formación de la cubierta. ¿Sí? Y finalmente, ¿verdad? La célula madre desaparece y lo único que queda es una espora. En lugar de endospora, ahora se llama una espora. ¿Sí? ¿Estamos?
Bueno, Sí, Profe, profe. entonces la espora está al revés, ¿verdad? En el sentido de que tiene primero la pared celular y ajá. luego la membrana, ¿verdad? No, tiene dos membranas. Oh, Ah, es que no se ve, ¿verdad? Tiene dos membranas. Tiene una membrana interna y tiene una membrana externa. Ujú. ok, gracias. Ok, y luego entonces ya cuando esto se encuentra nutrientes, más nutrientes, entonces la endospora germina. Y cuando germina se convierte de nuevo en una célula vegetativa. ¿Sí? Este proceso es completamente reversible y únicamente depende de la presencia o ausencia de nutrientes. ¿Sí? Entonces, aquí en la presentación que les di, ¿verdad? Ahí está cada uno de los pasos de los que les estaba explicando, ¿verdad? La división del cromosoma, ¿verdad? La formación del septum, la segregación de los cromosomas, la invaginación de la endospora, la formación de la corteza, la síntesis de la cubierta y luego finalmente la lisis del esporanquio y liberación de la espora. Y luego pues comienza aquí el proceso de nuevo de adquirir nutrientes y ¿cómo se llama? Germinar, ¿no? Entonces, lo único que comienza este proceso, ¿verdad? El motivo por el cual una célula decide formar espora es condiciones de inanición, o sea, hambruna. Entonces, si la célula tiene mucha hambre, entonces mejor decide convertirse en una espora. Y si la espora recibe nutrientes, la espora se puede volver a convertir en una célula vegetativa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Y Sí, disculpe, profe. una vez que la Sí. espora germina y se convierte en una célula, ¿esta puede volver a generar esporas? ¿O es una cosa Sí. que solo pasa una vez? No, sí puede, pues si se queda sin comida, sí puede. Ujú. Ok, gracias. Ajá. O sea, puedes continuar sin. De hecho, hay una técnica de esterilización que hacen exactamente eso. Entonces, como la espora contamina el alimento, entonces lo que hacen es que lo hierven y luego, ¿cómo se llama? Le ponen alimento y luego lo vuelven a hervir y le ponen alimento. Entonces, ¿para qué le ponen alimento? Pues para que la espora germine. Porque si encuentra alimento va a germinar de nuevo. Pero si se queda sin alimento, entonces forma espora. Muy bien. Entonces, acá tenemos el proceso de división, todo uno de los pasos. Entonces, cada uno de los procesos está ahí descrito, ¿verdad? La formación del septum ocurre mediante una proteína que se llama PITSI, que es una especie de tubulina, ¿verdad? Esta especie de tubulina que forma anillos concéntricos acá, pues es mediante el cual la membrana interna se desliza. ¿Verdad? Aquí vemos la formación del FITSI, de la formación del septum, ¿verdad? Esta proteína mediante la cual la proteína se desliza. Aquí vemos cómo esta membrana, perdón, se va deslizando hacia el interior y luego antes de que se cierre el septum, pues vemos entonces la segregación de uno de los dos cromosomas. Uno de los dos cromosomas se mueve de este lado de la membrana hacia el otro lado del septum, ¿verdad? Y finalmente, una vez que se segregan los cromosomas, el septum se cierra. La siguiente fase es la fase de la invaginación, y entonces la forma como se invagina es que la membrana de la espora tiene unas proteínas y la membrana de la célula madre también tiene otras células que son complementarias y esencialmente la membrana de la madre forma una especie como de zipper que se va cerrando alrededor de la membrana interna y así es como adquiere la membrana externa de la endospora. La formación de antes de que se cierre, esencialmente, entonces tiene una membrana interna, aquí está el cromosoma, aquí está la membrana de la mamá, que esencialmente va invaginando a la membrana de la hija. Entonces, así. A medida que se va cerrando, entonces
la capa de peptidoglucanos pues sigue creciendo, sigue formándose alrededor aquí de la célula hija. Son los últimos pasos para la adquisición de estos componentes extras, como esas proteínas pequeñitas que van a recubrir el cromosoma, ¿verdad? La deshidratación y acumulación de calcio y ácido picolínico. Y finalmente, entonces ya una vez que se cierra esto, entonces ya adquiere, ¿verdad?, la pared celular y la corteza. Y finalmente, ¿verdad?, el último paso, pues ya una vez que se forma la membrana externa sobre la membrana externa que está acá, entonces se va formando unas capas de múltiples proteínas, ¿verdad? Y esas capas de múltiples proteínas, ¿verdad?, esencialmente estas capas de proteínas, que son las partes más externas, pues esas capas están entrecruzadas mediante puentes disulfuro, que es un proceso en donde se oxida un sulfidrilo de una capa con otro sulfidrilo, entonces estos se oxidan, y en la oxidación lo que provoca es que se forme un enlace covalente entre dos azufres vecinos, y este puente disulfuro, esto es lo que hace realmente la cubierta, es lo que le hace impermeable a todo tipo de químico. Impermeable a todo tipo de químicos. ¿Qué compuestos químicos? Pues cloro, agua oxigenada, antibióticos, ¿cómo se llama? Alcohol, detergentes, ácidos, cualquier tipo de desinfectante. Esencialmente la espora lo va a sobrevivir porque contiene estas capas que son prácticamente impenetrables. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Aquí están algunas de las proteínas que forman esa cubierta, pues tienen estos pesos moleculares, pero como pueden ver, pues es una capa muy rica de proteínas que son proteínas tipo queratinas, como las proteínas del pelo, ¿verdad? Y estas son ricas en cisteínas, que lo que hace es que provoca que se oxiden y pues formen estos puentes de sulfuro. Entonces, ya finalmente, ¿verdad?, la corteza madura, es decir, que se forman estos puentes de sulfuro, ¿verdad? Y esto esencialmente la hace una capa muy resistente a calor, cloroformo, rayos ultravioleta, lisosimas, cualquier tipo de sustancia desinfectante, y finalmente la célula madre libera una espora madura que puede sobrevivir hasta 20.000 años. Entonces ahí tienen un corte transversal de una espora, tienen el protoplasto, aquí está el ADN, note que está bien chiquita porque casi no tiene mucha agua, tiene una pared celular, tiene una corteza, tiene una membrana externa, tiene una membrana interna, una membrana externa, y luego la parte más vital para el funcionamiento de una espora es esta cubierta. ¿Sí? ¿Cómo ocurre el proceso de esporulación? Pues el proceso de esporulación ocurre porque la célula se queda sin comida, sin nutrientes, y entonces comienza este proceso de esporulación, ¿verdad? Todo lo que hemos visto, y finalmente si la espora recibe nutrientes, entonces esta espora puede germinar. ¿Y cómo germina? Pues ahí tienen una espora germinando. Entonces lo que va a ocurrir es que las capas externas, note que las capas externas se debilitan, se rompen en uno de los extremos de la espora, y lo único que sale, ¿verdad?, es una espora, es una célula que tiene una membrana y que tiene una pared celular. Todas las demás capas, la corteza, la membrana externa y la cubierta, todas esas capas extras de una espora se quedan afuera. Note también que la célula comienza también a absorber agua,
Entonces se empieza a hinchar la célula y la forma como lo hace es que la célula empieza a liberar calcio. Lo primero que va a hacer es remover ese ácido hipicolínico para botar calcio y entonces la pérdida de calcio provoca la adquisición de nuevo de agua y eso lo va a permitir hincharse. Entonces este proceso es lo que conocemos como la germinación y el estímulo que va a permitir la germinación de una espora es la presencia de nutrientes abundantes. ¿Sí? ¿Estamos? Disculpe, profe, no entendí bien cómo es que el ácido dipicolínico, o no sé cómo se llama, perdón, Sí, evita la desaparece. plasmólisis de la célula, no entendí bien eso. Evita, el ácido dipicolínico lo que hace es un quelante, ¿no? Es una molécula, es una base nitrogenada que tiene dos ácidos carboxílicos en los extremos y estos ácidos carboxílicos, ¿verdad? A pH fisiológico se deprotonizan, es decir, que adquieren carga eléctrica negativa y calcio tiene doble valencia positiva, ¿no? Entonces, calcio es un catión divalente y entonces esa carga eléctrica positiva del calcio interactúa con la carga eléctrica negativa del ácido hipicolínico y eso es lo que permite que el calcio quede almacenado dentro del citoplasma. Y entonces para remover este calcio, lo que la célula tiene que hacer primero es remover el ácido hipicolínico. Entonces empieza a remover ese ácido hipicolínico y entonces el calcio pues simplemente pasa de un lado de la membrana donde la concentración es mayor, que es el citoplasma, hacia el ambiente extracelular. Y a medida que va perdiendo calcio, pues la célula va ganando agua. ¿Sí? Sí, o sea, sí se almacena, ¿verdad? El calcio dentro. Sí, lo atrapa. Lo retiene el calcio, porque si no lo retiene, entonces el calcio simplemente se va a salir por difusión facilitada. Ah, ok, está bien, gracias. Okay. Muy bien. Entonces, pues vimos todo el proceso de esporulación y germinación. Entonces, ahorita hablemos del aspecto médico de este proceso, ¿verdad? Y recordarles de que las bacterias que esporulan, las bacterias esporuladoras, nosotros llamamos esporuladores. Y estas bacterias, pues de importancia médica, pues son las bacterias del género Clostridium, ¿verdad? Que incluye Clostridium tetani, ¿verdad? Clostridium tetani, que causa tétano, Clostridium perfringens, que causa gangrena, Clostridium botulinum, que causa botulismo, que es una parálisis, ¿cómo se llama? Parálisis de los músculos y de los nervios motores, y el otro importante es el Clostridium difficile. Este causa diarreas nosocomiales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo adquirimos estas bacterias? Pues estas bacterias del género Clostridium, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de tétano y de gangrena, entonces el peligro, ¿verdad? Es un clavo, tenemos un clavo oxidado. Este clavo oxidado tiene esporas de Clostridium, ¿sí? Y si alguien se para, ¿verdad? Sobre ese clavo, entonces se ensarta ese clavo, entonces lo que va a pasar, ¿verdad? Es que, ¿cómo se llama? Hay una cortadura
y esencialmente las esporas entran dentro de la piel, ¿verdad? Y esencialmente si no se desinfecta inmediatamente, entonces estas endosporas empiezan a proliferar, germinan y empiezan a proliferar, y esto es la forma como la gente pues puede tener un tétano si no está vacunado, o una gangrena, dependiendo de qué tipo de bacteria sea la que entró dentro del clavo, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con material punzo cortante, ¿verdad? Y esencialmente heridas profundas, profundas con objetos punzocortantes, ¿verdad? Contaminados, son motivos para que nosotros podamos tener una gangrena, ¿sí? O un tétano, dependiendo si es Clostridium tetani o Clostridium perfringens. ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. La otra enfermedad importante, ¿verdad? Aparte del tétano y gangrena, que son heridas profundas, hay que lavarlas. Si no tiene las vacunas contra el tétano, hay que estarla aplicando cada 5 años, ¿verdad? En el caso de gangrena, hay que abrir la herida lo más que se pueda y desinfectarla. En el caso de Clostridium botulinum, esta es una infección o una enfermedad alimentaria. O una intoxicación alimentaria, así le llamamos, una intoxicación alimentaria, y generalmente lo que ocurre es que comidas que son enlatadas al vacío, alimento o comida enlatada o envasada al vacío, ¿verdad? Pues se puede contaminar con una espora. Entonces tenemos un alimento que se contamina con esporas, entonces esas esporas dentro del alimento, se convierten en bacterias, germinan y empiezan a proliferar, ¿verdad? Y por los nutrientes del alimento, pues germina, y esta célula vegetativa produce una toxina que se llama toxina del tétano, del botulismo. Nosotros la conocemos como Botox, ¿sí? Y la toxina del botulismo, entonces, si yo me como este alimento, ¿sí? Si yo me como este alimento, ¿verdad? Entonces, entonces esa toxina ¿cómo se llama? Del Botox, esencialmente lo que va a hacer es que va a pasar a través del intestino y va a parálisis de nervios motores, principalmente los que mueven la cara, luego las de las extremidades, y finalmente paraliza el nervio respiratorio. Una vez que paraliza el nervio respiratorio, entonces ya esencialmente la persona se muere, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Hoy vamos a hablar del mecanismo de cómo estas toxinas causan este problema. ¿Sí? La otra enfermedad es Clostridium difficile. Clostridium difficile está asociado con diarreas nosocomiales. Esta es una bacteria intestinal también, entonces esta es una bacteria intestinal. Entonces fíjense bien, acá nosotros, recuerden que Clostridium no sobrevive en oxígeno atmosférico. Entonces, en el cuerpo, Clostridium solo sobrevive
en heridas profundas o en el colon. ¿Sí? Entonces, este es el colon, ¿verdad? El colon tiene, aquí está el ano, aquí está el colon ascendente, colon transversal y colon descendente, y aquí está el anito. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos contaminarnos con clostridios difíciles. Aquí tenemos clostridios difíciles, entonces digamos que tenemos un ambiente, aquí voy a poner un montón de bacterias, cada uno de esos puntitos, pues es un montón de bacterias. ¿Sí? Entonces, si tenemos un ambiente que es rico en bacterias, si tenemos un ambiente esencialmente Clostridium difficile, ¿cómo estás, Dani? Se convierte, como tiene mucha competencia, entonces tiene pocos nutrientes y se convierte en espora. ¿Sí? Entonces, en un intestino rico, en intestino grueso, saludable, entonces Clostridium existe únicamente en forma de espora. Ahora bien, el problema es si nosotros tomamos demasiados antibióticos. Entonces, si usted toma un antibiótico de amplio espectro, entonces le ponemos un antibiótico de amplio espectro. ¿Sí? Y este antibiótico elimina a toda esta bacteria. Perdón, ya también eliminé la pared del estómago. ¿Sí? Entonces, si elimino a esta bacteria, si elimino a esta bacteria buena, ¿sí? Entonces, si elimino a la bacteria buena, entonces esta espora, entonces ahora ya no tiene competencia y esta espora entonces germina. Y si germina, empieza a proliferar. ¿Sí? Y prolifera, y esto pues causa colitis y causa una diarrea, ¿verdad? Que es resistente a antibióticos. A esta diarrea nosotros nos referimos como una diarrea nosocomial. Nosocomial. Noso, que significa médico o tratamiento médico. ¿Sí? Nosocomio. Es un hospital. Eso se dice cotidianamente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Bueno? Sí, profe. Ok. Entonces, estas bacterias pues tienen este tipo de comportamiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el abuso de antibióticos, ¿verdad? Hay que alimentar la bacteria buena. Y esta diarrea nosocomial es resistente a todo tipo de antibióticos. Y la única forma como se puede controlar en 96% de los casos es regresando la competencia. ¿Y cómo regresamos en la competencia? Le hacemos un trasplante fecal. ¿Sí? Sí, es exactamente lo que ustedes están imaginando. Un trasplante fecal es agarrar popó de una persona que está sana y transferírsela a una persona que está enferma con Clostridium difficile, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, chicos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con abusar antibióticos, con abusar laxantes, con abusar estos compuestos que esencialmente destruyen la flora microbiana, porque si usted se contamina con esta bacteria, pues le va a dar una diarrea que es persistente, ¿no? Una diarrea que no se quita y eventualmente pues produce también inflamación de las paredes del estómago, que es colitis, y eso es muy doloroso. La única forma como usted se va a recuperar es trasplantándole popó. Entonces, antes se hacía con un embudo y ahora pues se hace con supositorios, ¿no? Pero pues imagínense la cantidad de supositorios que tiene que tomar para recuperar parte de su flora, ¿no? ¿Estamos?
Profe, y las profe. heces sanas que deben de tener, ¿ok? Para combatir a la Clostridium. Pues es competencia. Es pura competencia. El problema es que, por ejemplo, si yo me tomo, ya es que usted va a la farmacia y puede comprar estos lactobacilos. Y está bien, los lactobacilos está bien, pues, ayudan, pero el intestino tiene cientos, si no miles de especies de bacterias, ¿no? Y cada intestino es distinto. Entonces, lo único que tiene la bacteria buena es competencia y que no produce enfermedad, obviamente. ¿Sí? Ok, entonces también para nosotros mantener nuestra microbiota sana, ¿se podría consumir yogur y todo eso? Exactamente, yogur, fibra, mucha fibra, azúcares complejos, ¿no? Y también, incluso, ¿verdad? Acaba de salir un artículo que dice que en realidad uno debería de consumir comidas que nosotros llamamos malas, intercaladas con comidas buenas, ¿no? Comidas ricas en fibra, comidas ricas en ácidos grasos volátiles, intercaladas con comidas malas, con comidas chatarras, carne y grasas y azúcares simples, porque en ese intercambio es lo que realmente genera una población de bacterias diversas, ¿no? Y al fin y al cabo, diversidad es el componente más importante de la flora. Pero sí, tienes razón, tienes que comer fibra. Si no comes fibra, pues no vas a desarrollar bacteria buena. Y yogur, y vinagres, y comidas fermentadas, ¿no? El otro grupo de bacterias que son exploradoras son bacillus. Bacillus son más importantes en el laboratorio. Es la razón por la cual se le contaminan las placas Petri, ¿verdad? Entonces, cuando abran las placas Petri, cúbranlas rápidamente para evitar que se contaminen. ¿Sí? Bacillus, el único que realmente causa problemas es Bacillus anthracis. Bacillus anthracis, agente causal de qué? ¿Enfermedad? El anthrax, ¿no? Habían dicho. Sí, el anthrax. Sí, la toxina del anthrax, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí están algunos resumen de las distintas, ¿cómo se llama? Diferencias entre una espora y una célula vegetativa, ¿verdad? Pero sobre todo, pues tiene que ver con resistencia a calor y resistencia a químicos por parte de las esporas. Muy bien, el último tema ya para completar el primer parcial y que viene en este primer examen, pues es el tema de las toxinas bacterianas. Entonces, las toxinas bacterianas, ¿verdad? Son factores de virulencia, así los definimos nosotros como factores de virulencia que causan que directamente interfieren con la estructura y funcionamiento de tejidos y órganos y sistemas. ¿Sí? Y por lo tanto, toxinas causan enfermedad. Toxinas causan enfermedades. Entonces nosotros tenemos un montón de enfermedades que son causadas por toxinas. Por ejemplo, ¿verdad? Enfermedades que son causadas por toxinas. Entonces, algunos de la lista. Entonces, por ejemplo, la más importante, ¿verdad? Sepsis. Es causada por endotoxina de bacterias gram negativas. Y sepsis se refiere al fallo de múltiples órganos, pero también tenemos enfermedades como causadas por toxinas, toxinas exotoxinas. Tenemos al tétano, tenemos a la gangrena, tenemos a botulismo, tenemos a, ¿cómo se llama? La endotoxina
endotoxina de Staphylococcus. Tenemos la tosferina. Tenemos a la difteria. Tenemos a disentería. Tenemos a la diarrea del viajero, ¿sí? Que es provocada. Todas esas y otras enfermedades, pues anthrax, ¿sí? Todas esas enfermedades son causadas por bacterias tóxicas, bacterias que producen toxinas, y que cuando esta toxina nos afectan, pues nos va a dar todo este tipo de enfermedades. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Ok. De acuerdo al tipo de toxina, existen dos tipos de toxina. Una toxina que llamamos endotoxina. Endotoxina lo vimos la semana pasada cuando hablamos de bacterias gram negativas. Endotoxinas son estos lipopolisacáridos, que son estas cadenas de LPS o lipopolisacáridos que existen en la membrana externa de bacterias gram negativas. Estos lipopolisacáridos únicamente son tóxicos cuando la bacteria libera este pelito. Entonces aquí tiene estos pelitos que son LPS. Y entonces este pelito, cuando se muere la bacteria, se libera este pelito, y ese pelito entonces lo que hace es que sobreactiva respuestas inmunológicas. Y entonces estas respuestas inmunes son las que destruyen tejido, destruyen órganos, ¿verdad? Y estas son las que causan fiebre. Entonces, enfermedades como por ejemplo fiebre tifoidea, tifus y todo tipo de sepsis, o la gran mayoría de sepsis bacterianas, pues son provocadas por endotoxinas. ¿Sí? ¿Estamos? Y si no se acuerda, pues tiene que volver a repasar esa parte que vimos la semana pasada. El otro tipo de toxinas son las exotoxinas, que en realidad nosotros simplemente le conocemos como toxinas, que son proteínas que se liberan en el ambiente extracelular y que actúan sobre una célula distante. Las exotoxinas son proteínas. Estas son proteínas. Y como son proteínas, estas se pueden desnaturalizar, es decir, desnaturalizar con calor. Más o menos estas toxinas se desnaturalizan a una temperatura de 60 grados centígrados. Entonces, a menos de 60 grados centígrados son activas, son funcionales. Arriba de 60 grados centígrados, pues estas proteínas pierden su estructura, y como pierden su estructura, también ya no funcionan. Las toxinas están formadas de dos tipos de proteínas, Una proteína que se llama la proteína A, que se encuentra aquí en azul. Esta es la parte activa o la parte enzimática de la toxina. Y la subunidad B, que es la que está aquí en rojo y anaranjado. La subunidad B es la parte B de binding, del inglés ligante, que es la parte que le va a dar especificidad a una toxina. La toxina, por lo tanto, únicamente funciona si ambos están juntas. ¿Ok? Las toxinas, entonces, son secretadas por bacterias del género gram positivo como gram negativo, y como les comentaba, pues son sensibles a desnaturalización por calor, por ácido, etcétera, ¿no? Algunas de las toxinas que son producidas por bacterias tóxicas como Bacillus anthracis, que produce la toxina del anthrax, Clostridium tetani, que produce la toxina del tétano, Clostridium botulinum, que produce la toxina del botulismo, Corynebacterium diphtheria, que produce la toxina de la difteria, Shigella, que produce la chigatoxina. También vimos que Escherichia coli enterohemorrágica también produce la toxina de la chiga.
¿verdad? Y cada una de estas bacterias se consideran bacterias tóxicas y por lo tanto bacterias virulentas, ¿no? Entonces es un factor de virulencia en cepas toxigénicas y estas cepas toxigénicas pues generan enfermedades. Y de hecho, al tipo de enfermedad está en función del tipo de toxina. ¿Cómo se llaman? Las toxinas actúan sobre un tejido muy específico. Por ejemplo, Botox, ¿verdad? Botox entra por la boca, como les comentaba yo. Ustedes, si usted come una comida que está contaminada con Botox, se llega al intestino, pero Botox no funciona sobre el intestino, sino que Botox entra a la sangre y lo que va a hacer es que va a buscar nervios motores. ¿Sí? Y estos nervios motores, entonces lo que va a pasar es que esta Botox esencialmente va a atacar a estos nervios motores y los paraliza. Paraliza el nervio motor y entonces usted ya no va a poder mover los músculos de la cara, usted ya no va a poder mover los músculos de los ojos y eventualmente también pierde los músculos ¿cómo se llama? Del sistema respiratorio y por eso es que se muere. Ahora bien, entonces estos son muy, muy específicos y son muy específicos porque la toxina, les comentaba que tiene dos componentes, entonces tiene el componente A y tiene el componente B. El componente B de una toxina pues tiene afinidad por un tipo de célula. En este caso, en el caso de Botox, esta toxina tiene afinidad únicamente por una, ¿cómo se llama? Neurona motora. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cómo es que paraliza a la neurona motora. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo nosotros nos protegemos de toxinas? Bueno, pues nos protegemos de toxinas evitando alimentos que estén contaminados con toxinas, evitando comer en la calle o comiendo alimentos que están contaminados con, ¿cómo se llama? Con toxinas alimentarias. Y la otra forma como nos protegemos de una toxina es mediante vacunas. En este caso, lo que nosotros aplicamos es un toxoide. Un toxoide es una toxina que ha sido inactivada por calor o por tratamiento con formaldehído. Formaldehído es el tratamiento preferido. Entonces lo que nosotros hacemos es que agarramos la toxina y la unimos con formaldehído y ahora esta toxina ya no se puede separar. Estos toxoides, que son toxinas inactivadas, pues es la base de la vacuna contra el tétano, de la vacuna contra la difteria, de la vacuna contra la tosferina, de la vacuna contra el antrax, etcétera, ¿no? Entonces existen muchas enfermedades tóxicas para las cuales nosotros tenemos vacunas, ¿sí? Vacunas que proveen inmunidad. Ahí está una lista de diferencias entre una endotoxina y una exotoxina. Les recuerdo que la endotoxina, ¿verdad? La endotoxina, pues simplemente lo que hace es que causa, ¿cómo se llama? La endotoxina, pues causa sepsis y en este caso la enterotoxina lo que hace es que paraliza una bomba de glucosa, ¿verdad? Inicialmente paraliza la bomba de sodio y esto, pues recuerden que sodio es necesario para el tráfico de glucosa. Entonces, si paraliza la bomba de sodio, también paraliza la bomba de glucosa. En el caso de la chigatoxina, pues vimos que la chigatoxina se pega a nuestro ribosoma y produce, ¿cómo se llama? Parálisis de este ribosoma y produce necrosis. ¿Sí? Ahora bien, de las enfermedades tóxicas alimentarias, la más peligrosa es probablemente botulismo, ¿verdad? Y botulismo es una enfermedad alimentaria, intoxicación alimentaria, ¿verdad? Por consumo de una toxina que se llama Botox. ¿Qué bacteria produce Botox? Pues la bacteria que produce Botox es la bacteria Clostridium botulinum.
Clostridium botulinum, pues es una bacteria esporuladora, ¿verdad? Pero, como les comentaba, esencialmente la espora contamina alimentos que han sido envasados al vacío o alimentos que son viscosos, como por ejemplo la miel. También han habido casos de contaminación de Clostridium botulinum en mayonesas y mostazas. Mostaza, mayonesa, sobre todo esos que ven en los gasolineras, hay que tener mucho cuidado con eso. Mejor preferible, mejor que le den un sobrecito de ketchup o de mostaza, de mayonesa, que estar sacando mayonesa de esos botes que ni siquiera están refrigerados. Entonces, alimentos viscosos, alimentos empacados al vacío, entonces esencialmente estos se contaminan. Entonces, antes de que se envase, estos se contaminan con una espora. Luego lo cerramos, ¿verdad? Lo sellamos, las abuelitas sellan las vegetales, ¿verdad? Al vacío, y pues uno piensa de que pues no va a pasar nada. Ahora bien, entonces si la espora germina, si hay espora, esta germina y produce la toxina. ¿Cómo identificamos estos contenedores que tienen Clostridium botulinum? Pues porque van a ver ustedes que la tapa está toda abollada, la tapa está inflada. ¿Cómo identificamos Clostridium botulinum en miel? Bueno, pues en miel es distinto porque en miel la cantidad de toxina es muy poquita. Es tan poquita que en un adulto no hay problema, pero en un niño menos de un año, Botox sí es peligroso porque Botox puede causarle parálisis de su intestino y parálisis facial y parálisis respiratoria. Entonces, Clostridium botulinum es la razón principal por la que el pediatra no recomienda que a un niño de menos de un año usted le dé miel. Y entonces, cuando sea madre, padre, ¿verdad? Recuerden que a los niños de menos de un año no se les da miel por el riesgo de que esta miel esté contaminada con Botox. En un adulto, la concentración de Botox en un bote de miel, pues es tan pequeñita que un adulto pues no va a causar mucho, no va a causar nada, ¿verdad? Pero en un infante sí. ¿Sí? Distinto es cuando tenemos una lata de comida de maíz que está abollada. Esas sí son peligrosas porque es muy probable que esté contaminada con Clostridium botulinum. ¿Sí? ¿Sí estamos? Profe, entonces todas las latas abolladas hay que evitarlas. Y hay que evitarla. Sí. La fecha de caducidad, hay que siempre leer la fecha de caducidad, chicos. Y luego, pues, obviamente, no coma algo que esté, ¿cómo se llama? Caducado, y enlatado al vacío, que esté caducado, y algo que huela feo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo usted puede inactivar esta toxina? Hierva la lata, ¿sí? Hierva la lata, ¿verdad? Temperatura que alcanza una temperatura de 60 grados centígrados, y pues ahí pues debería de, ¿cómo se llama? De inactivar a la, ¿cómo se llama? A la enzima. El problema es que nosotros, por ejemplo, agarramos una lata de maíz enlatado y pues no lo calentamos, ¿no? Simplemente lo ponemos directamente sobre el hot dog o con el arroz o con lo que sea y así no lo comemos, ¿no? Pero lo mejor es evitar este tipo de alimentos en donde ya está caducado o que tiene todas abolladuras, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, perfecto. Ok. ¿Cómo es que Clostridium botulinum causa parálisis muscular? Pues Clostridium botulinum, entonces la toxina se llama Botox. Es la misma Botox cosmética. Ahorita vamos a hablar de las aplicaciones prácticas que tiene Botox. Entonces, Botox pues tiene esta estructura. Esta parte aquí es la parte A, esta parte de aquí es la parte B, y esencialmente Botox tiene afinidad por un nervio motor. Entonces aquí tiene un nervio motor, y aquí está una neurona,
Aquí está el núcleo de esta neurona. Esta neurona tiene axón. Y esta neurona es una neurona motora, es decir, que es la neurona que controla a un músculo. Entonces aquí está un músculo, ¿verdad? Y es una neurona motora, ¿sí? Y la forma como la neurona motora le comunica al músculo que tiene que contraerse o expandirse es mediante la liberación de unas sustancias que se llaman acetilcolina. Entonces, esta neurona libera acetilcolina y esta acetilcolina, el músculo tiene un receptor de acetilcolina y la liberación de acetilcolina pues provoca la contracción del músculo. Contracción muscular. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí, profe, gracias. A esto nosotros le llamamos sinapsis. Sinapsis es comunicación entre dos células. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando uno consume Botox? Pues cuando consume Botox, entonces me voy a centrar acá. Entonces, la forma, cómo se liberan estos neurotransmisores, ¿verdad? Es que estos neurotransmisores se encuentran almacenados dentro de estas vesículas. Estas son, entonces, son vesículas de acetilcolina. ¿Verdad? Y estas vesículas, entonces, la forma, cómo funcionan estas vesículas es que esta vesícula de acá, entonces, cuando la neurona quiere hacer sinapsis, entonces, esta vesícula se mueve a la membrana y cuando se mueve a la membrana, entonces, esta vesícula, ¿verdad? Se fusiona con la membrana y empieza a liberar el acetilcolina. ¿Sí? Así es como ocurre, ¿cómo se llama? La liberación de esa acetilcolina. Entonces, ¿cómo es que hace Botox? ¿Cómo Botox paraliza a la neurona? Pues Botox, esencialmente lo que hace Botox es que se une a la membrana. Botox se une a la membrana de la vesícula secretoria. Ahí está Botox. Lo que hace es que se une a vesícula secretoria de acetilcolina y esencialmente evita fusión con membrana celular. Entonces, esto evita que esta vesícula haga fusión con la membrana celular y por lo tanto, ¿verdad? Botox lo que produce es que evita la liberación de acetilcolina. Entonces, como no hay liberación de acetilcolina, no hay sinapsis y por lo tanto no hay contracción muscular. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Y esto pues produce lo que nosotros conocemos como parálisis muscular. ¿Qué músculos se ven afectados? En los primeros músculos que se van a ver afectados son los músculos de los ojos. Va a tener muchos problemas para mover los ojos. El siguiente músculo que se ve afectado son los músculos que mueven la boca y por lo tanto la gente ya no puede hablar. Y el tercer músculo que se ve afectado son los de las manos y los de las piernas. Y los músculos que van a ser mortales es cuando se queda sin respirar, ¿no? Entonces,
Botox es una enfermedad muy grave y pasa de bien a mal muy rápido, ¿no? Entonces, a las 12 del mediodía usted se come una lata de maíz contaminada con Botox. En cuestión de las 3 de la tarde, pues usted va a estar 2, 3 de la tarde, usted va a empezar a sentir estos síntomas, ¿verdad? De parálisis de la cara, parálisis de la quijada, parálisis de los brazos. Y si no recibe atención médica inmediata, posiblemente en cuestión de 5 horas, 6 horas, usted tiene parálisis del músculo respiratorio y usted se queda sin respiración, se asfixia, ¿no? Entonces, son cosas muy, muy graves, ¿no? Ahora bien, usted dirá, oiga, profe, pero existe Botox cosmético, ¿sí? Y sí, ¿verdad? Sí existe Botox cosmético. Entonces, pero cuál es la diferencia entre Botox cosmético y Botox de contaminación alimentaria? Dosis. Botox cosmético son dosis muy, muy, muy pequeñitas, chicos. Que por cierto, si algún día ustedes quieren hacerse eso, nunca vayan donde alguien que no tenga un certificado. Eso es muy peligroso. Ahí vaya con un cirujano plástico, un dermatólogo, lo que sea. Y lo que hacen es que lo aplican con una agujita. Entonces, agarran una agujita, ¿verdad? Y la impregnan con una concentración muy baja de la toxina y la agujita la empiezan a inyectar, a picar la cara. Entonces, a la concentración que están aplicando, únicamente paraliza el nervio de esa zona, ¿sí? Y los efectos son reversibles. Pero si aplica demasiado Botox, obviamente es que sí puede causar problemas importantes, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien, aparte de cosmético, Botox también tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, hay gente que parpadea mucho, que tiene un tic nervioso en el ojo. Entonces, lo que los médicos han hecho es, ¿cómo se llama? Es ponerle, ¿cómo se llama? Botox aquí, ¿verdad? En los párpados y esencialmente con el paso del tiempo, el nervio deja de disparar tanto acetilcolina que provoca que esté parpadeando. También lo están utilizando también para gente que suda demasiado. Pero entonces, sudoración demasiado es un nervio que también está activando el nervio de las axilas. Y entonces, aplicación dosis por un médico, no un químico, no un cosmetólogo, un médico de Botox, médico, Botox terapéutico, pues también, también tiene aplicaciones para reducir sudoración. Y hay un montón de enfermedades que son sobreactivación del sistema nervioso, en donde Botox pues sí tiene una función terapéutica. De lo contrario, pues no. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok, muy bien. Y tétano es completamente lo contrario. Tétano, la toxina del tétano, en lugar de bloquear a la neurona motora, bloquea a la neurona inhibitoria. Entonces, ¿qué es lo que provoca tétano? Pues provoca estos famosos espasmos, ¿no? Espasmos involuntarios de los músculos. Los músculos se están, ¿cómo se llama? Activando sin ningún tipo de control por parte suya, ¿no? ¿Sí? Y pues tétano también es una enfermedad mortal porque sobreactiva al corazón. Entonces, el corazón empieza a producir demasiado ritmo cardíaco y eventualmente pues eso es lo que mata a las personas con tétano. ¿Sí? Muy bien, chicos, entonces pues eso es lo que tenía para el día de hoy, 2 temas, esporas y toxinas, y con eso pues cubrimos todo el contenido del examen del primer parcial. Entonces, el miércoles tendremos nuestro primer examen parcial y les recuerdo que viene desde historia de la microbiología y conceptos de la microbiología hasta toxinas. ¿Sí? Entonces, pues el miércoles nos reuniríamos acá por Teams a las 7 de la mañana. Entonces, cuando nos reunamos por Teams, yo les voy a dar les voy a indicar a dónde entrar. Vamos a utilizar un programa que se llama Sócrates. Y en Sócrates
vamos a tener un salón y entonces yo les voy a dar la clave para que entren al salón y usted va a tener 2 horas para completar su examen. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, antes de irnos, si no tienen alguna pregunta, déjenme tomar asistencia. Entonces,